Se pide que escribamos la ecuación estándar del círculo que tiene un centro D y contiene el punto. La ecuación estándar de un círculo se da aquí, donde tenemos la cantidad x, h cuadrada más la cantidad y, k cuadrada igual r cuadrada. Donde la coordenada x del centro es h, y la coordenada y del centro es k, y r es igual al radio del círculo. Por lo tanto, ¿qué nos dan el centro del círculo? Sabemos que debe igualar -1, y k debe igualar 4. Vamos adelante y escriba eso abajo. Sabemos h igual -1, y k igual 4. Todavía tenemos que encontrar el valor de r cuadrado, donde está el radio del círculo. Y desde el radio es la distancia del centro a cualquier punto del círculo. Si encontramos la distancia del centro a este punto, que sabemos está en el círculo, podemos determinar r y luego encontrar r cuadrado por nuestra ecuación. Para obtener un mejor entendimiento de esto, aquí está el círculo que estamos buscando. Aviso como el centro es el punto y el círculo contiene el punto. Entonces, si encontramos esta distancia, sabremos r. Entonces podemos encontrar r cuadrados para nuestra ecuación. Para encontrar la distancia entre estos dos puntos, utilizaremos la fórmula de distancia dada aquí. Vamos adelante y llame a este x sub 1, y sub 1, y este punto x sub 2, y sub 2. Así que la distancia, que es igual al radio, será igual a la raíz cuadrada de x sub 2, x sub 1. Que sería 2-1 cuadrado más y sub 2, y sub 1. Eso es -2, 4 cuadrado, que será igual a esto es 2 más 1, que es 3. 3 cuadrado es 9 más -2, 4 igual -6. Cuadrado es 36. Esto es igual a la raíz cuadrada de 45. Porque estamos buscando r cuadrado no necesitamos simplificar esto, pero solo en caso de que nos piden dar el radio. Vamos adelante y simplificarlo de cualquier manera. La raíz cuadrada de 45 igual raíz cuadrada de 9 por 5. Pero desde la raíz cuadrada de 9 igual 3, esta sería 3 raíz cuadrada 5. Pero, otra vez, para nuestra ecuación, necesitamos r cuadrado, no r. Entonces, si sabemos que r es igual a la raíz cuadrada de 45, entonces, si cuadramos los ambos lados de la ecuación, si cuadramos el cuadrado de la raíz cuadrada de 45, debemos obtener 45. Así también sabemos r cuadrado igual 45. Así que ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar la ecuación estándar de nuestro círculo. Tenemos la cantidad x, h o x-1 cuadrado. Simplificaremos esto en el paso final. Más la cantidad y, k donde k tiene 4 cuadrados igual r cuadrado, lo que sabemos es 45. So x-1 se convierte en x más 1 cuadrado más, así que esto sería y, 4 cuadrado igual 45. Esto sería la ecuación estándar del círculo que tiene un centro D y contiene el punto. Ahora, si tenemos que graficar este círculo también, podría ser útil encontrar el valor decimal del radio. Así que 3,5 raíz cuadrados son aproximadamente 6.71, que podría ser útil al graficar esto en el plano coordinado. Por supuesto, ya has visto el gráfico de esto, pero volviendo al gráfico solo por un momento, la longitud de este segmento rojo, el radio es de 3 cuadrados, raíz de 5 unidades o aproximadamente 6.71 unidades. ¿De acuerdo? Espero que encuentre útil esta explicación.